Lucas capítulo 21 vamos a leer del versículo 20 o versículo 19 en adelante, y luego estaremos saltando a otros versículos, el 34. Dice: con vuestra perseverancia ganaréis vuestras almas. Dice el 20: pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su desolación está cerca. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de la ciudad aléjense, y los que estén en los campos no entren en ella, porque son días de venganza, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. El versículo 25 dice: y habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y sobre la tierra angustia entre las naciones, perplejas a causa del rugido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de todas las cosas que vendrán sobre el mundo, porque las potencias de los cielos serán sacudidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que viene en una nube con gran poder y gran gloria. Y dice el versículo 28: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención se acerca. Y gloria a Dios por eso. Yo creo que nuestra redención está cerca. Estamos viviendo tiempos que son cruciales. Estos días son días de angustia, día de temor y días de expectación sobre el mundo, por todo lo que ha estado pasando. Venimos de un eclipse donde el mundo se alarmó por todo lo que este eclipse pudiera traer. Venimos de señales en el cielo, en el sol, en la luna, el rugido del mar, todas las cosas que están pasando con lo que tiene que ver, como la ciencia lo denomina, el denominado cambio climático, la sequía que hay en muchos países en este tiempo, con diferentes fenómenos, todas estas cosas que están pasando a nivel mundial. Y ahora surge lo que está ocurriendo en Israel, el Medio Oriente. Israel, el reloj profético de Dios, está siendo fuertemente bombardeado, atacado por Irán, por sus enemigos, con misiles, con drones. Incluso el domo de hierro o la cúpula de hierro no alcanzó, y muchos misiles lograron atravesar y siguen atravesando, cayendo en puntos específicos. Y surgieron voces a nivel mundial de diferentes líderes, por ejemplo, como Vladimir Putin, que dijo: estamos al borde de la tercera guerra mundial. El presidente de Colombia también escribió en su cuenta diciendo que estamos al borde de la tercera guerra mundial, y que se armarían dos bandos, unos integrados por Rusia, China, Irán, apoyando toda esa parte de enemigos de Israel, y otro bando que apoyaría a Israel, entre esos Estados Unidos, todos los países de la OTAN, también Gran Bretaña, que apoyarían, o Reino Unido, que apoyarían a Israel. Y este tiempo y estos días son cruciales, son importantes, porque son días donde hay fuerzas y hay potencias que están chocando entre sí, unas intentando evitar que se inicie una tercera guerra y otras propiciando la tercera guerra. Pero este mensaje o estas cosas que están pasando no tienen por qué alarmarte ni por qué asustarte, porque mucha gente se aflige, se entristece, se oprime, se deprime por todo lo que está pasando. Cuando vino el eclipse hace algunos días, la gente, muchos yo los vi angustiados por lo que este eclipse significa, y
todo lo que puede causar el eclipse. Cuando ahora que está pasando esto, también se oprimen, se deprimen. Hay algunos incluso que se quitan la vida porque no aguantan todo lo que está pasando. Jesús advirtió en su palabra y enseñó a los discípulos que los tiempos finales serían tiempos peligrosos, pero serían tiempos para que la gente de fe, la gente que ha crecido, la gente que está madura, esté firme en la fe. Estos tiempos serán tiempos para separar el trigo de la cizaña. Ese es un sacudimiento para separar el trigo de la cizaña. Este tiempo que estamos viviendo, que es el principio de dolores, es un tiempo para que la iglesia despierte, para que el pueblo reaccione y entienda que la venida del Señor está a las puertas. Y dice el versículo 28 que leímos: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención se acerca. Y yo lo creo, que nuestra redención se acerca, pero para poder perseverar hasta el final, para poder estar firmes en Dios, sin que nada nos mueva, sin que nada nos desespere, sin que nada nos aflija, para poder estar firmes en Dios, es necesario llegar a la estatura de Cristo, al nivel de Cristo. Es necesario permanecer dentro de Cristo. Es necesario llegar a donde Cristo quiere que lleguemos. Lastimosamente, la iglesia en este tiempo es una iglesia adormecida, es una iglesia extraviada, es una iglesia que se ha corrompido. Lastimosamente hay mucho pueblo divagando, hay mucho pueblo que está adormecido. Pero yo sé que tú no estás dormido, tú estás despierto. Tú estás atento, tú estás vigilando, tú estás buscando la presencia del Señor, tú estás buscando cada día ser lleno del Espíritu Santo. Y dice, el Señor advirtió que vendrían muchas cosas a este mundo, señales en el sol, en la luna, en las estrellas y sobre toda la tierra. Mira lo que dice: angustia de las gentes, angustia entre las naciones, angustia. Y es lo que vemos hoy: angustia. Angustia por la guerra, angustia por la crisis económica, angustia por el hambre, angustia por el terremoto, angustia por el volcán, angustia por el eclipse, angustia y angustia. Y la iglesia también ha entrado en esa angustia. La iglesia se angustia por las cosas que están pasando. La iglesia ha entrado en un desespero, y entonces consumen redes sociales, y lo que habla uno, y lo que habla el otro, y lo que habla el otro. Y noto una iglesia más enfocada en las cosas que están pasando que enfocada en Dios. Noto una iglesia que está más preocupada por el cumplimiento de unas señales que por llenarse de Dios. Noto a una iglesia más preocupada por lo que pueda ocurrir en el cumplimiento de las profecías bíblicas que por llenarse de Dios. Y eso fue lo que quiso enseñarnos el Señor Jesús con las parábolas que contó, con todo lo que habló. Siempre el Señor Jesús estuvo preparándonos a través de su mensaje para que pudiésemos perseverar hasta el final. Dice el versículo 26: desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que vendrán, porque las potencias de los cielos serán sacudidas. Las potencias de los cielos serán sacudidas. Muchas cosas aún más grandes vendrán que las que ahora estamos viviendo. Pero el Señor Jesús
nos manda a que estemos atentos, a que estemos alertas, a que no desfallezcamos, sino a que estemos firmes, entendiendo que vuestra redención está cerca. Y dice el versículo 34, los que están conmigo en la lectura, dice: estad alerta. 34, Lucas 21, 34. Estad alerta significa estar despierto, saber el tiempo que estamos viviendo, saber lo que está pasando, pero entender espiritualmente lo que está pasando. No significa, escúcheme esto, porque hay dos extremos. Hay gente que sabe mucho de lo que estamos viendo y lo que está pasando, pero lo sabe por noticias y por todo, pero su vida espiritual está descuidada. Y hay otros que prefieren ignorar esto y también su vida espiritual. Entonces, tenemos que tener un equilibrio. Saber todo lo que está pasando es muy importante y poderlo entender desde el punto de vista espiritual, pero no puedo descuidar mi vida espiritual, no puedo descuidar mi oración con Dios, mi conexión con Dios, el poder cada día entrar a un secreto a orar con mi Padre Celestial. No puedo descuidarlo por estar pendiente a lo que está pasando en el mundo. Y dice: estad alerta. Significa entenderlo también espiritualmente, entender lo que está pasando espiritualmente. Y dice: no sea que vuestro corazón se cargue con disipación y embriaguez y con las preocupaciones de la vida. Y es lastimosamente en lo que mucha parte de la iglesia ha caído en este tiempo, en las preocupaciones de la vida. Tú y yo no podemos caer en los afanes, en las preocupaciones de la vida. Tenemos que entender que si esto que está pasando es profético, está pasando porque tiene que pasar. En Mateo 24 dice: es necesario que todas esas cosas acontezcan. Todo esto que estamos viendo es necesario. Hermano, pero usted está, así lo dice la palabra, no lo digo yo. Mateo 24 dice: todas estas cosas son necesarias que pasen, pero no te angusties, no te alarmes, porque aún no es el fin. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes partes del mundo, pero aún no será el fin. Pero aún no es el fin. Y es importante que lo entendamos. Y dice: no te cargues con disipación y la embriaguez y las preocupaciones de la vida. Y yo noto una iglesia muy cargada con las preocupaciones de lo que está pasando. Mucha gente me escribe y me dice: hermano, mira lo que está pasando aquí, lo que está pasando acá. Y eso está bien, están atentos, pero también los noto muy preocupados, muy cargados. Por eso en este tiempo el Señor nos ha redireccionado hacia crecer y madurar. Porque alguien que crece en Dios, que madura en Dios, entiende que lo que hoy está pasando es necesario que pase por el cumplimiento de las profecías. Hermano, la palabra se tiene que cumplir. La palabra se tiene que cumplir. Y vendrán guerras, rumores de guerras, vendrán tiempos de hambre, vendrán tiempos de angustia, vendrán tiempos de escasez, de pestes, terremotos, desastres naturales, pero que ninguna de esas cosas te mueva a ti de la fe en Dios. Ninguna de esas cosas te cargue a ti y te haga perder la paz, el gozo y la salvación que tenemos en Dios, y te haga perder a ti lo que Dios te ha dado. Y mucha gente hoy está más preocupada por lo que está pasando
que por llenarse de Dios. Hermano, tú y yo tenemos que hacer una tarea, y es llenarnos de Dios. Así como las vírgenes sensatas llenaron sus lámparas, las vírgenes prudentes tomaron sus lámparas con el aceite suficiente. Ellas cabecearon, durmieron, pero siempre estaban listas y preparadas para cuando el esposo llegara. Las otras no se prepararon, no cogieron suficiente aceite y entonces se les acabó. Fueron a buscar más y cuando llegaron ya no pudieron entrar. Y tú y yo, hermanos, y tú y yo tenemos que ser como las vírgenes prudentes, de estar siempre con nuestro aceite al nivel que quiere Cristo. Eso habla de madurez, habla de crecimiento, habla de estar preparados. Dice, versículo 35, y aquel día venga súbitamente sobre vosotros como un lazo, porque vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Mas velad en todo tiempo, escucha esto, orando para que tengáis fuerzas para escapar de todas las cosas que están por suceder y podáis estar en pie delante del Hijo del Hombre. Gloria a Dios por eso. Tú y yo, hermano, nuestra visión, nuestra tarea es perseverar buscando a Dios, clamando en todo tiempo, orando para que así un día todas estas cosas que vengan seamos guardados por Dios y podamos un día estar en pie. Ahora escúcheme esto, porque Jesús también lo dijo. Cuando habla aquí el Señor de que podamos escapar, no se está refiriendo precisamente a que tú y yo vayamos a salir con vida. No, se está refiriendo a que tú y yo podamos estar firmes, y que incluso si nos toca entregar la vida, lo hagamos, pero que un día podamos estar en pie delante del Hijo del Hombre. Ahí nadie dijo amén, ¿no? Porque la iglesia en este tiempo le tiene un amor y un apego a esta vida que se le olvida que hay una gloria venidera. El apóstol Pablo dijo: las aflicciones presentes no se pueden comparar con la gloria venidera que nos tiene preparada Cristo por toda una eternidad. Pero como nos hemos vuelto tan materialistas y tan apegados a esto natural, que se nos olvida lo sobrenatural. Y este mensaje, el mensaje de Cristo, es un mensaje de esperanza. Es un mensaje donde se le advertía todas las cosas que vendrían para este mundo, pero también la recompensa para aquellos que perseveren, para aquellos que aguanten, para aquellos que no se dobleguen en la fe, para aquellos que crecen, que maduran, para aquellos que no se angustian, que no se afanan, sino que siguen adelante amando a Dios hasta el día que Él venga. Mas velad en todo tiempo, orando para que tengáis fuerza de escapar de todas estas cosas que están por suceder y podáis estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y mire esto poderoso, versículo 37: durante el día enseñaba en el templo, pero al oscurecer salía y pasaba la noche en el monte llamado Los Olivos, y todo el pueblo madrugaba para ir al templo a escucharle. Jesús todas las madrugadas se levantaba a orar. Jesús, el Hijo de Dios, todas las madrugadas se levantaba a buscar la conexión con su Padre. Y tú y yo, simples mortales, queremos tener una fe inquebrantable, llenándonos de noticias, Facebook, Instagram, todo lo que salga de noticias, y consumiendo noticias y noticias. Y así quieres llenarte de Dios.
Hay que tener una conexión, hay que tener un tiempo de intimidad, hay que orar, hay que buscar en todo tiempo la presencia de nuestro Padre Celestial. Hermanos, en este tiempo Dios nos está hablando de crecer y madurar. Y alguien que es maduro en Dios, alguien que ha crecido en Dios, sabe y entiende cuál es el tiempo que viene. Sabe y entiende cuál debe ser su postura ante todo lo que venga. El que es maduro en Dios sabe que en el mundo tendrá aflicción, pero confía porque sabe que Dios ha vencido. El que es maduro en Dios sabe que vendrán tiempos de guerras, vendrán tiempos de conflictos, vendrán tiempos de angustia y dolor para esta humanidad. Pero su fe se mantiene inamovible siguiendo a Dios. Y hace algún tiempo analizaba el nivel de fe o de convicción que hay en la iglesia en este tiempo. Y la iglesia, lastimosamente, ha sido una iglesia, o gran parte de la iglesia, ha sido una iglesia llevada por doctrinas facilistas, doctrinas humanistas, de prosperidad, de doctrinas de poner a Dios como el sirviente al que le damos órdenes que haga lo que yo quiero. Y pocos hoy son los que han enseñado una doctrina como la de Cristo. Una palabra que, aunque parece dura, es una palabra que madura. Es una palabra que trae crecimiento, que trae desarrollo al que la escucha. Entonces se ha omitido de muchos altares la palabra de Dios. Y muchos predicadores se han tenido que volver más bien motivadores. Es coaching personal para hablarles palabras de superación personal y todo esto, ¿no? Y la iglesia ha entrado en una inmadurez. Y siempre me pregunto, ¿será que como iglesia estamos preparados, entendiendo el tiempo que estamos viviendo para enfrentar lo que viene? ¿Será que la próxima generación, si le toca a la próxima generación enfrentar lo que viene, será una generación firme en Dios para soportar en medio de las adversidades? Este es el tiempo, hermanos, en que tú y yo tenemos que crecer y tenemos que madurar, porque estamos viviendo tiempos difíciles. Y solo aquellos que estén en el nivel de madurez, en el nivel de crecimiento que Cristo quiere, son los que podrán perseverar y dar fruto. Son los que podrán perseverar y llegar a donde Dios quiere llevarnos. Todo lo que está pasando, todo lo que estamos viendo, está escrito en la palabra de Dios. Y sin embargo, la iglesia sigue corriendo afanada, angustiada y desesperada por las cosas que aquí están ocurriendo. Y si tú y yo entendiéramos que esto que está pasando es el cumplimiento de la palabra, entonces afirmaríamos nuestro corazón en Dios. En Mateo 24 dice, en el versículo 4 en adelante dice, Jesús les dijo, mira que nadie los engañe, porque vendrá un tiempo de mucho engaño. Y dijo, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y habréis de oír de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no os alarméis. O sea, todas estas cosas que están pasando, no se alarmen, no se afanen, no se angustien, no se sorprendan cuando estas cosas pasen, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, en diferentes lugares habrá hambres y terremotos, pero solo
pero esto es solamente el comienzo. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Hermanos, Mateo 24, lo dice mi Biblia, no sé si lo dice la usted, pero viene un tiempo para los que dicen ser hijos de Dios. Difícil, pero en este mundo, yo les he dicho que en este mundo no es nuestra morada. Aquí somos ¿qué? Peregrinos y extranjeros. Y tú y yo estamos en territorio enemigo. Nuestra morada es en el reino de los cielos. Allá es nuestra morada, en el reino de los cielos. Y tú y yo tenemos que entender que estas cosas que están pasando son necesarias que ocurran, son necesarias que pasen. Y dice, no te turbes. Cuando estas cosas pasen, no te turbes, no te aflijas, no te deprimas, no te dé tristeza, sino que por el contrario, tú puedas buscar a Dios, tú puedas seguirle, tú puedas cada día amarle, tú puedas en medio de la adversidad seguir adelante. Hermanos, hay gente que en medio de la alegría alaba a Dios, o en medio de la tristeza alaba a Dios, pero cuando le sucede lo contrario, lo primero que hace es apartarse de Dios. Entonces ya no ora, rompe relación con Dios. No, hermano, es que ahora no quiero orar, no puedo orar porque estoy enfermo y Dios como que no me sana. O no, ya Dios me sanó, entonces ahora sí viene el tiempo de brincar, es el tiempo de no, yo no puedo orar porque cuando estaba enfermo, las cosas que no hice tengo que hacerlas ahora y no puedo orar, no puedo buscar de Dios ahora. O cuando estoy sin empleo, oh Padre, Dios mira, provéeme un empleo, sale el empleo, entonces ya no oro porque tengo empleo. La iglesia se ha convertido en una iglesia bipolar, en una iglesia de emociones. Y Dios quiere una iglesia de fe, una iglesia de convicción, no de emoción. Y tú y yo, en la etapa de crecimiento que estamos para pasar del sentimiento de la emoción a la convicción. Alguien que está convencido de la causa de Cristo es alguien que es capaz de entregar su vida por Cristo. Alguien que está convencido de la causa de Cristo no teme a lo que está pasando y sabe que si llega la hora de partir de este mundo, dirá como el apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo, aleluya, pero el morir es ganancia. Y tiene la paz de Dios. Así que no te angusties, no te aflijas, no te deprimas por lo que está pasando. El Dios de paz nos dará la victoria. El Dios de paz nos dará la victoria. Y mire lo que dice en el versículo, volvemos a Lucas capítulo 21. Hemos estado en varios pasajes que tienen la misma relación. Lucas capítulo 21, versículo 19. Quiero que usted analice este pasaje. Con vuestra perseverancia ganaréis vuestro cuerpo, vuestra vida, vuestro carro, ganaréis la casa, ganarás la finca, ¿no? Con vuestra perseverancia, ¿qué ganarán? Ganarán su alma. Siempre Jesús fue claro. No dice que con tu perseverancia vas a ganarte el carro, la casa, la finca, te vas a ganar tu vida, te vas a ganar tu cuerpo. No. Tu alma, que es tu ser. Y es lo que el enemigo ataca para destruirlo y llevarlo a condenación. Pero Cristo quiere llevarlo a vida eterna. El apóstol Pablo lo entendió y por eso fue que él dijo: para mí el vivir, mientras tengo vida, yo vivo en Cristo, vivo para Cristo.
pero si muero es ganancia. Cuando estaba a puertas ya de ser ejecutado, Pablo dijo: he peleado la buena batalla de la fe, he acabado la carrera. Por lo demás, hermanos, me espera la corona de vida. Por eso fue que los apóstoles y los primeros cristianos fueron capaces de morir de forma desastrosa como murieron, porque entendieron que este cuerpo, que esta vida no termina con la muerte. Apenas recién empieza la vida cuando aquí se acaba la vida física. La vida que viene después es eterna en Cristo. Y tú y yo tenemos que entenderlo para poder tener la paz de Dios. Una iglesia que se angustia, que se deprime, que se oprime por todo lo que está pasando alrededor, es una iglesia que no ha entendido el mensaje de salvación que predicó Cristo. Y es importante madurar. Y es importante crecer para poder entender ese mensaje. Hermanos, es el tiempo de crecer, es el tiempo de madurar, es el tiempo de avanzar y que podamos llegar a donde Dios quiere que lleguemos. Dice el versículo donde estuvimos leyendo: cuando estas cosas comiencen a suceder, mire lo que dice: erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención se acerca. Erguíos significa ponerme firme y levantar la cabeza, entendiendo, no agacharla, porque el que la agacha está deprimido, está angustiado, está afligido. El que la levanta está firme, está seguro, está tranquilo. Por eso cuando alguien pierde, dice: vamos con la frente en alto. Cuando a alguien le va mal en algo, dicen: vamos, no pasó nada, vamos con la frente en alto. Porque esa frente en alto significa valentía, significa fuerza, significa aquí estoy, no importa lo que pasó, yo lo enfrento. Y el Señor dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, párate firme y levanta la cabeza, porque se acerca tu redención. En ningún momento, y en los 4 evangelios que hablan de esto, en ningún momento, y las cartas también que hablan, en ningún momento hay un mensaje que dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, desmáyate o prívate o deprímete. No lo dice. Dice: portaos varonilmente. Dice: mantente firme en la fe, persevera hasta el final. En ninguna parte dice: ponte a llorar como loco o ponte a desesperarte, a angustiarte. No. Entonces, ¿por qué lo hacemos? Porque nuestra confianza no está en Dios y porque somos inmaduros. Nuestra confianza está en el dinero en el banco. Entonces hay angustia, porque si hay guerras, si hay conflictos, ese dinero se devalúa. Hay angustia porque la economía está mal, la economía va a caer. Hay angustia porque hay una peste nueva que va a salir hay angustia por todo. Hermanos, el mensaje de Jesús fue sencillo respecto a su venida. El Señor dijo: yo volveré. En otras palabras, ¿no? Un poco más. El Señor, en otras palabras, lo que dijo fue: yo un día volveré por ustedes, pero antes de que yo venga, tienen que pasar estas cosas, y esto que tiene que pasar es necesario que pase para que yo pueda venir. Pero ustedes sepan y entiendan y entenderán que mi venida está cerca cuando vean todo esto. Esa será la señal. Cuando ustedes vean todo esto, ustedes sabrán entonces que mi venida está cerca. Entonces prepárense, alístense para que mi venida no los sorprenda como cuando sorprende un ladrón que se va a meter de noche.
para que mi venida no nos sorprenda como esa persona que va a tu casa a robar de noche y tú estás dormido y se mete y se lleva todo. No. Entonces tú, cuando veas todas esas cosas que están pasando, prepárate, alístate para que en mi venida estés preparado y no seas como las vírgenes insensatas. Esas insensatas que no llenaron sus lámparas y entonces durmieron, cabecearon y fueron por aceite cuando escucharon que venía el esposo y se quedaron por fuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. En otras palabras, fue lo que Jesús quiso decir. Entonces, ¿por qué nos angustiamos? ¿Por qué nos afligimos? ¿Por qué hay depresión en la iglesia? Por todas las cosas materiales. Porque somos una iglesia materialista. Hermanos, el poder llegar a la madurez de Cristo, donde Cristo quiere que estemos, nos mantendrá siempre erguidos, nos mantendrá siempre con la cabeza en alto, sabiendo que vuestra redención se acerca. Este es el tiempo, hermanos, de no desmayar. Este es el tiempo de no deprimirnos, angustiarnos. Este es el tiempo de perseverar. Es el tiempo de los valientes de Dios. Es el tiempo de los guerreros de Dios. Es el tiempo de hombres y mujeres que se levanten a pelear la buena batalla de la fe. Porque esta batalla es espiritual. Es el tiempo de que la iglesia se alinee a la voluntad de Cristo, a la voluntad de Dios. Es el tiempo de que la iglesia entienda el mensaje, de que entienda el tiempo en que estamos viviendo. Así que, hermanos, cuando este mensaje termine, esta enseñanza termine, y a lo mejor tú prendas el televisor y veas las noticias y veas que sigue la guerra y que va a estallar otra y que habrá esto, otro y esto y esto, tú puedas respirar tranquilo y decir: gracias, Padre, porque sé que tu venida está cerca. Prepárame y ayúdame a perseverar hasta el día que vengas o hasta el día que me toque estar aquí en la tierra. Ayúdame a perseverar. Pero no te pongas a llorar por lo que estás viendo y digas: ay, Dios mío, y esto ahora, y empieces de pronto a maldecir. No, yo sabía, y esto. No. Tranquilo, tranquila. Espera en Dios. Espera en Dios. Con vuestra perseverancia ganaréis vuestras almas. Velad en todo tiempo, orando, para que tengas fuerzas para escapar de todas las cosas que están por suceder y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Que un día tú y yo podamos estar en pie delante de Dios, porque perseveramos, porque soportamos el tiempo de la prueba, porque soportamos los embates de la vida, porque soportamos las guerras, porque soportamos las pandemias, las epidemias, porque soportamos la crisis económica y nos mantuvimos siempre firmes en la fe. Que un día tú y yo podamos estar delante del Padre, porque a pesar de las circunstancias, a pesar de la adversidad, a pesar del dolor, del luto, del llanto, a pesar de la deuda, a pesar de todas las aflicciones de la vida, nos mantuvimos firmes, amando a Dios, y no desmayamos y no nos afligimos y no entramos de pronto a desviarnos por otra doctrina o a desviarnos para coger otro camino, sino que nos mantuvimos firmes, amando a Dios y creyendo siempre a su palabra. Mis hermanos, que Dios nos ayude a perseverar hasta el día que Él venga a levantar a su pueblo. Que el Señor nos ayude a permanecer firmes en la fe. Que nada ni nadie te mueva. Que nada ni nadie te aparte. Que nada ni nadie
te haga desviarte del camino. Persevera en Dios, persiste, resiste, que un día el Señor te dará la victoria. Un día la trompeta sonará, un día los cielos se abrirán, dice la palabra, y entonces verán al Hijo del Hombre que viene en una nube con gran poder y con gran gloria. Y en Mateo 24:28 dice: y entonces juntará a sus escogidos de un extremo del cielo al otro. Los juntará para recibir al Señor en el aire. Y tú y yo, hermanos, un día, si estamos vivos, veremos que los cielos se abren y veremos al Hijo de Dios. Y si estamos muertos, entonces resucitaremos. Y juntamente con los que van a ser arrebatados, recibiremos al Señor en el aire y así estaremos con Él. Fue lo que Pablo escribió. Y es nuestra esperanza de que debemos perseverar amando a Dios hasta el final de nuestras vidas. Si aquí nos toca partir, un día resucitaremos para encontrarnos con Él. Y dice la palabra: bienaventurados los que tienen parte de esa primera resurrección, porque la muerte segunda, la condenación eterna, no tiene potestad sobre ellos. Aleluya, gloria a Dios, hermano. Tú y yo, aunque en esta tierra nos toque partir, tenemos una vida eterna asegurada con nuestro Padre Celestial, una vida, una gloria venidera. Por eso persevera, hermano, persiste, resiste hasta que el Señor venga o hasta el día que aquí nos toque. Pero la victoria de Dios estará en tu vida, en tu hogar, en tu familia. Persiste, hermano, no te angusties por lo que está pasando, más bien dobla rodillas y clama a Dios y dile: Padre, ayúdame a perseverar en medio de todo lo que ahora estoy viviendo, en medio de todo lo que estoy enfrentando. Ayúdame a perseverar, Dios. Dios te dará la victoria, hermanos. Este mensaje es de esperanza, este mensaje es de crecimiento, es de poder avanzar en Dios en tranquilidad y en paz, sabiendo que Dios tiene el cuidado de ti y de mí.